Apreciados amigos y seguidores del Centro Cultural Inca Garcilaso, continuamos con nuestro ciclo Palabras del Bicentenario y en esta ocasión contamos con la destacada presencia de Miguel Rubio. Miguel Rubio es una personalidad en el medio cultural del país y ha sido fundador de la mítica agrupación de teatro Yuyachkani el año 1971 y a partir de esa fecha ha sido su director. Él ha puesto a lo largo de los 50 años de existencia del grupo Yuyachkani numerosas obras que todos hemos visto. ¿Cómo no recordar clásicos como Los músicos ambulantes, Encuentro de zorros, Santiago, Sin título, Técnica mixta, Adiós Ayacucho y No me toquen ese vals, entre otras obras? Pero Miguel Rubio también ha participado en otras áreas de la cultura. Él ha hecho investigación y ha publicado libros sobre la historia del teatro peruano y también ha participado en numerosas conferencias y seminarios internacionales, siempre llevando la voz del Perú en lo que se refiere al teatro y las artes escénicas. Miguel Rubio también ha curado numerosas exposiciones en el país en los últimos años y es a través de las labores de curaduría que Miguel se ha vinculado con el Centro Cultural Inca Garcilaso. Así, por ejemplo, el año 2007, Miguel Rubio curó la exposición Diablos Danzantes de Puno y el año pasado, el 2021, curó la exposición El Danzante Enmascarado, en la que se pudo exhibir la magnífica colección de máscaras con las que cuenta Miguel, que son básicamente máscaras de las comunidades andinas y amazónicas de nuestro país. Fruto de toda esta labor y de la trayectoria de Miguel es que el Ministerio de Cultura, el año 2019, le otorgó el Premio Nacional de Cultura, que se lo ganó muy merecidamente. Amigos, entonces los dejo en esta ocasión con Miguel Rubio, quien va a reflexionar sobre la palabra teatro. Quiero expresar mi agradecimiento a la Cancillería y en especial al embajador Guido Toro, director del Centro Cultural Inca Garcilaso, por esta cordial invitación que acepto gustoso. He escogido la palabra teatro para en torno a ella repensar el significado que puede tener entre nosotros, especialmente en este contexto de conmemoración del bicentenario de la fundación del Perú como república, en el que me parece primordial asumir nuestra condición de país multicultural y plurilingüe. El teatro es una construcción cultural que nace de valores determinados, de acuerdo a la comunidad donde se genera, respondiendo a relaciones sociales específicas, en diferentes momentos históricos. Es necesario entender el teatro no solo desde las formas y estilos, sino también desde su componente cultural, político e histórico. En cada época se generan maneras propias del juego escénico. Esta es una buena ocasión para remirar lo que entendemos por la palabra teatro a partir de las expresiones de representación presentes en nuestras culturas. Culturas diversas generan teatralidades diversas. En el marco de los derechos postergados está el reconocimiento de nuestra diversidad. La palabra teatro nomina una de las actividades artísticas más antiguas de la humanidad. Proviene del griego teatrón, que podría ser traducido como sitio para contemplar. El teatro es un hecho vivo, una relación efímera que solo existe en el momento de su realización. El teatro no es posible antes del teatro. La reunión es esencial para que suceda. Creo que esta forma de entender la palabra teatro es un campo fructífero para mirar las teatralidades contemporáneas. Se hace indispensable cuestionar supuestos establecidos como universales e inamovibles. Criterios provenientes del teatro occidental privilegian el texto escrito como algo que debe existir antes de su realización, en desmedro de una noción de teatro como experiencia irrepetible. Eugenio Barba señala que la palabra texto, antes que significar texto hablado o escrito, manuscrito o impreso, significa tejido. Entonces, en ese sentido, no hay espectáculo sin texto. El tejido del espectáculo puede ser definido como la dramaturgia, es decir, el drama ergón, obra de acciones, la forma
como se trabajan las acciones a manera de urdimbre es la trama. Desde ese lugar, nos parece pertinente preguntarnos desde cuándo podemos hablar que existe teatro en el Perú. Para acercarnos al origen, es necesario recurrir a fuentes donde está escrito nuestro pasado: murales, cerámicas, rituales, ceremonias, vestidos, accesorios y espacios para la convivencia, entre otros a partir de los que se puede reconstruir comportamientos y situaciones de representación. Si pienso en teatro, pienso principalmente en lo que puede suceder en una comunidad reunida que privilegia la experiencia, el vínculo entre quienes participan de ese acontecimiento efímero. La palabra quechua, taqui, alude a eventos de procedencia prehispánica, en donde se canta y se baila, y nos puede acercar a situaciones de representación originarias. Ambas actividades, la danza y el canto, aparecen vinculadas una a la otra de manera inseparable, como ocurre hasta la actualidad. Los taquis nos remiten a un evento festivo sustentado en el canto y el baile, en el sentido más orgánico de soltar el cuerpo y la voz. Usan vestidos, pieles y máscaras de animales. Se realizan para celebrar la siembra, la cosecha, la marca de animales, los ritos de fecundidad o faenas colectivas vinculadas a la tierra, al agradecimiento a las deidades y a las despedidas de los muertos. En los taquis de hoy podemos encontrar personajes que han atravesado el tiempo y han sobrevivido resignificándose en el camino, conteniendo viejas señales que coexisten con las nuevas, que se mantienen vivas y renovadas. La máscara, ese artefacto asociado al teatro en todas las culturas del mundo, está presente desde los orígenes mismos de nuestra civilización y presenta variados usos e imágenes de personajes enmascarados. Desde tiempos remotos, las iconografías encontradas en las cuevas de Toquepala de hace 10.000 años y consideradas las primeras pinturas del Perú, nos remiten a situaciones de enmascaramiento. Las evidencias encontradas en diferentes culturas del antiguo Perú dan cuenta de su uso en una diversidad de soportes. La cultura mochica, chimú, lambayeque, en cerámica, pintura mural y metales. La cultura paracas, nazca y chancay, en cerámica y telar. Nuestro pasado prehispánico nos deja evidencias de espacios, templos al aire libre o cerrados, dispuestos para ceremonias representacionales, desde donde se puede reconstruir la presencia de personajes con variados tipos de ornamentación simbólica, vestuario, maquillaje, accesorios varios y sobre todo el uso de máscaras. En algunos casos podemos encontrar sorprendentes parecidos con expresiones del presente. Muchos personajes enmascarados, cuyos orígenes podríamos rastrear en el tiempo, siguen danzando entre nosotros, dando señales de continuidad y transformación, como sucede con los diablos de Puno, los cusillos, los machutusu o los huacones. Después de la conquista, algunos de estos personajes adquirieron nuevas características al servicio de la evangelización, como es el caso de los diablos de Puno. En un territorio como el peruano, en el que se baila desde siempre, no podemos sino hacer nuestra la noción de actor danzante, ya que encuentra sentido y verificación en las expresiones tradicionales donde aparece el danzante, cuyo cuerpo porta memoria que se escribe en su danzar. Esta ha sido una ruta integradora de dos caminos que suelen aparecerse separados, actor y danzante. El actor nuestro no puede ser concebido como declamador o solo intérprete, alguien que convierte el texto verbal en el componente esencial de su condición. Encontrar el camino del actor danzante ha sido como recuperar un eslabón perdido. Nos parece indispensable, si hablamos de teatro en el Perú, reconocer en el danzante una condición de actor multidisciplinar. El cuerpo del actor danzante contiene una compleja elaboración simbólica en los diferentes niveles de representación. La trama de secuencias físicas que sustentan sus respectivas narrativas, así como los trajes y accesorios, especialmente en las máscaras con las que los actores danzantes terminan de componer su presencia, expandiéndola hacia todo lo que está vivo,
seres humanos integrados a la naturaleza como parte de ella, fusionados con animales o deidades, lo animal, lo vegetal, lo humano, en un espacio donde el tiempo no es lineal, sino más bien encuentro circular en el que la vida se reproduce. Procurar tener una mirada integral de la teatralidad nos permite tomar en cuenta otras fuentes presentes en el comportamiento y la representación de roles en lo festivo religioso. La dramaturgia de espectáculo, que opera especialmente en la presencia del bailarín que danza en el Perú, desde los orígenes mismos de nuestra civilización, con una mitología que la sustenta. El teatro europeo fue impuesto desconociendo formas de representación que habitaban en estas tierras. Algunas, en el mejor de los casos, fueron señaladas con categorías occidentales, mientras otras fueron proscritas con argumentos teológicos convergentes a las necesidades de la conquista y la dominación. Durante la conquista y el coloniaje, a la exclusión social de los indígenas, cuya condición de seres humanos fue puesta en duda por la ideología oficial, justificando así la esclavitud y el exterminio, correspondió también la exclusión de prácticas artísticas y culturales. Estos últimos procesos no se pueden considerar concluidos aún hoy. No se trata de negar formas del teatro que han ido construyendo el tiempo los perfiles de nuestra diversidad escénica. El reto consiste en reconocer otras teatralidades con las que convivimos y en las que nos encontramos inmersos. Muchas de ellas sustentadas en dinámicas de juego que en muchas culturas ha sido considerada la base del acontecimiento teatral, a partir de la asignación de roles, convenciones y códigos de representación. El teatro que llega de España es el teatro del padre, que se impuso ante las teatralidades de nuestras culturas originarias, al que podríamos llamar el teatro de la madre, de la Pachamama, vinculado a los ciclos de la tierra, al calendario agrícola y a la convivencia con todo lo vivo. Muchas de estas manifestaciones encontradas, reprimidas violentamente, fueron asociadas a prácticas consideradas idólatras y sus personajes sufrieron transformación y han ido cambiando de sentido a lo largo del tiempo. Por tanto, si nos preguntamos sobre nuestros orígenes teatrales, tanto en el Perú como en cualquier país de la América Latina y el Caribe, veremos que no es suficiente pensarlo desde la escritura literaria, es decir, aproximadamente los últimos 500 años, sino más bien rastrear el acontecimiento, las situaciones representacionales en los orígenes mismos de nuestra civilización. Cambiar el enfoque significa entender el teatro como una totalidad integradora y no limitarlo a alguno de sus aspectos, como podría ser la literatura dramática, desde donde se suelen privilegiar los estudios de los orígenes del teatro en el Perú, dejando de lado su carácter efímero, irrepetible y con diversidad de componentes, y sobre todo al actor danzante como el centro y artífice esencial del acontecimiento escénico. Es preciso recordar lo que dice Antonio Cornejo Polar, que la escritura ingrese en los Andes no tanto como un sistema de comunicación, sino dentro de un horizonte del orden y la autoridad, como si su único significado posible fuera el poder. Entonces, ¿cómo reconocernos de manera integral? Cuando me aproximo a teatralidades de culturas lejanas, con las que sin embargo puedo encontrar similitudes, pienso que nuestros teatros no han alcanzado todavía el esplendor que merecen. Hay una raíz rota que acaso debemos retejer para reconciliarnos con el origen, para superar ese saldo negador que nos ha llegado como imposición y que nos impide mirar de dónde venimos. Desde esa perspectiva, es preciso revisar la herencia colonial que ha normado lo que entendemos por teatro, para abrir una perspectiva de campo que nos permita dialogar con sofisticados principios y procesos de simbolización, prepresencia y representación observables en nuestras teatralidades culturales actuales. Aún no nos hemos confrontado de manera suficiente con ese caudaloso imaginario escénico que habita entre nosotros. Recuperar la palabra teatro desde la actualidad debe tener una aproximación inclusiva al crisol de teatralidades que ostenta nuestra diversidad cultural. Muchas gracias.